Bien, hoy vamos a ver la primera unidad, la primera de 5 unidades de la materia recursos humanos en la administración pública. Lo que vamos a ver en esta unidad, que es relativamente corta, es el concepto de lo que es un empleado público. Yo en el foro que les pedí que ustedes se presenten y pongan el concepto de la diferencia entre un empleado público y el empleado privado, estuvieron bastante correctas las respuestas que ustedes pusieron. Hay diferencias significativas e importantes que tenemos que conocerlas para poder realmente desempeñarnos de manera eficaz y eficiente como técnicos de recursos humanos. Para entender de qué hablamos cuando hablamos de un empleado público, primero tenemos que diferenciar algunos conceptos que me parecen básicos, ¿no? Y de ahí arrancamos, porque a veces confundimos algunos aspectos o en la forma de hablar incluso no lo hacemos de manera correcta. Para entender lo que es un empleado público tenemos que entender lo que es la administración pública, y para entender lo que es la administración pública tenemos que entender lo que es el Estado. ¿Por qué? Porque la administración pública, en el texto, en el documento PDF que yo les pasé, dice que la administración pública es aquella que busca satisfacer los intereses públicos del Estado. Bien, y acá vamos a hacer una diferencia, mientras que país, cuando hablamos de país, se refiere a un territorio físico, a un marco geográfico delimitado por fronteras, y este país tiene algunas características propias, como son sus propias leyes y su propia forma de administración. A eso nos referimos cuando decimos un país. Cuando hablamos de nación, nos estamos refiriendo a un grupo humano que adhiere a características que le son comunes. Hablamos entonces de una población que tiene características comunes como son sociales, y de idioma, culturales. A eso hablamos cuando decimos nación. Y cuando hablamos de Estado nos estamos refiriendo a una forma jurídica de gobierno de una nación, ¿sí? Eso sería el Estado. En el texto que yo les pasé, dice, denominamos Estado al conjunto de instituciones que ejercen el gobierno, aplican leyes e implementan políticas sobre una población residente en un territorio delimitado, provisto de una soberanía interna y externa. Bueno, eso se refiere el empleado público. Entonces, es correcto decir que un empleado público es un empleado del Estado. No es correcto decir, como a veces escuchamos, que soy un empleado público, soy un empleado de la provincia, o soy un empleado de la nación. La nación no es una forma jurídica, no es un ente que pueda contratarme. Sí soy empleado del Estado en la órbita de la nación, o soy empleado del Estado en la órbita provincial, o en la órbita municipal, que son como 3 órbitas de organización jerárquica. Pero esa es la forma correcta de hablar. Hay diferencias que son bastante importantes, significativas respecto de lo que es un empleado público y un empleado estatal. Una tiene que ver con el objetivo de la institución pública y la institución privada, mientras que el ámbito del organismo privado, su objetivo es generalmente la búsqueda de un lucro y generar un objetivo, un beneficio. El Estado no busca un beneficio, no puede ganar dinero el Estado respecto de su administración. La administración pública busca satisfacer los intereses públicos en forma inmediata. A eso se refiere cuando hablamos de administración pública, respecto de su objetivo. Y otra diferencia importante sería la forma de ingresar a la forma de empleado público. No se utiliza el mismo tipo de contrato que existe para el contrato de empleado privado. Existen otras formas, tiene que haber una resolución que me permita ingresar a la forma de empleado público.
Todas estas cosas las vamos a ir viendo en la unidad número 2, donde vemos el estatuto, la ley que reglamenta todas estas cuestiones del empleado público, pero básicamente son algunas de las diferencias importantes de lo público y lo privado. Bueno, en este gráfico está expresado cómo se compone la administración pública nacional, donde está la administración central, los organismos descentralizados y las instituciones de seguridad social. Acá habla de la administración pública como un conjunto de organismos estatales, no privados, sino organismos estatales, que realizan funciones administrativas del Estado argentino. Abarca en este caso la administración pública nacional, abarca el Poder Ejecutivo Nacional, en este caso no abarca los poderes judiciales ni legislativos, pero sí incluye a las entidades públicas descentralizadas, a aquellas que son especializadas como los centros de enseñanza, los hospitales y los museos. Y en principio las Fuerzas Armadas integran la administración pública, aunque tienen un régimen especial, sí son parte de la administración pública nacional. Respecto de los organismos descentralizados, son entidades que tienen patrimonio propio y personalidad jurídica, ¿sí? En principio parecería que no son integrantes de la administración pública, pero sí lo son. Por ejemplo, está la Auditoría General de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, el INTI, el Ente Regulador del Gas. Son instituciones que de alguna manera le han otorgado personalidad jurídica para que puedan desempeñarse, pero son parte de la administración pública. Hace rato yo les hablaba de las distintas órbitas del Estado. Tenemos el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal. Esto es importante saber identificarlo para que después entendamos que incluso existen diferentes órdenes jurídicos respecto de la administración de recursos humanos en estas tres órbitas. En uno de los ejercicios que les planteé en la actividad práctica, les pedía que hagan una diferencia del Estado, del referente de los distintos poderes del Estado nacional, provincial y municipal. En el caso del Estado nacional, el referente ejecutivo sería el presidente. En el ámbito, el poder legislativo, perdón, serían las cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta, de senadores y diputados respectivamente, y en el ámbito judicial sería la Suprema Corte de Justicia. Así es como se llaman normalmente a los referentes de cada uno de estos tres poderes. La actividad de ustedes consistía en averiguar, en investigar cómo es que se llaman los referentes de cada uno de los tres poderes en el ámbito provincial y en el ámbito municipal. Cualquier duda que tengan respecto de esta actividad me consultan, pero en principio en un cuadro podrían identificarlas. La función pública de recursos humanos entonces comprende normas que tenemos que conocer. Hay que entender acá que la función pública está muy normada, está muy reglamentada. Esta es otra diferencia con respecto a la privada, que podemos usar muchas teorías y podemos usar un abanico de posibilidades para poder desempeñarlo. En el ámbito estatal está como muy normado. Ya sea que estas normas estén escritas o sean informales, ¿sí? Pueden ser estructuras, pautas culturales, fíjense, pautas culturales, políticas que estén explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades, y la finalidad de todo esto es garantizar el manejo adecuado de los recursos humanos. ¿A qué me refiero cuando digo que pueden ser políticas, prácticas escritas o no escritas, formales o informales, que a veces no están totalmente delimitadas en un texto? Por ejemplo, en el ámbito provincial, de la provincia de Jujuy, si tenemos una ley, la ley 3161, conocida como el Estatuto del Empleado Público, que establece, pero muy claramente, cómo se ingresa al Estado, cómo se egresa del Estado, qué actividades tienen que hacer los empleados públicos, cómo son los escalafones, las categorías, cómo se asciende, cómo se sanciona, está todo detallado ahí. No así en los ámbitos municipales. En la mayoría de los ámbitos municipales no tienen este estatuto, por ejemplo, y a veces no tiene absolutamente ningún tipo de papel.
en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, tiene lo que se llama la Carta Orgánica. Esta Carta Orgánica define algunos aspectos de cómo se ingresa a la municipalidad y cuáles son los alcances e incumbencias, sobre todo del intendente y de los concejales, pero nada más. No tiene reglamentación interna de los horarios, de las sanciones, no está nada escrito de eso. Eso son simples reglamentos que cada una de los organismos tiene, a veces escritos, a veces son pautas culturales. Por ejemplo, hay uno que es muy, muy clarito para que lo puedan entender. En la mayoría de las municipalidades, de los municipios, de la provincia y en el país también, se da una práctica que cuando una persona se jubila o fallece, muere por causas naturales o accidente, pero deja vacante el puesto que estaba ocupando con un cargo ya efectivo, ese puesto lo hereda de alguna manera la familia directa, la esposa o alguno de sus hijos. Y es muy normal entonces que se presente la familia cuando queda el puesto vacante, se presenta la familia a reclamar el puesto y es muy normal que se lo den. Esto no está escrito en ninguna norma, no existe ninguna ley que esto lo reglamente así, sino que son prácticas que se han ido acumulando a lo largo de los años y se respetan en muchos municipios. Pasa en San Salvador de Jujuy y en la mayoría de las municipalidades más chicas del interior, Carmen, Monterrico, San Pedro, Tilcara, es muy habitual que esto pase en los municipios. Por eso es importante que el administrador de recursos humanos, el gestor de recursos humanos, conozca este tipo de normativas para poder ejercer de una manera eficiente la gestión de los recursos humanos. Respecto de administración y gestión, ya en la segunda parte del texto, que es muy corto, tiene 6-7 páginas, hay una diferencia en lo que es administración y gestionar. Esto lo vemos porque la tendencia actual es pasar de una administración tradicional a una gestión estratégica, pero para entender administración y gestión las vamos a definir, mientras que administrar es utilizar los recursos disponibles en la organización para planificar acciones que ayuden a conseguir los objetivos propuestos. Es una actividad que tiene que ver más con la planificación, con sentar precedentes para lograr objetivos. La gestión es más de acción, la gestión es poner en marcha todo lo que fue planificado anteriormente durante la administración. Y respecto de gestionar, también hay maneras de gestionar tradicionales, duras, estáticas, y gestión un poco más dinámica, más moderna. A eso nos referimos como cuando hablamos de gestión tradicional y gestión estratégica. La gestión tradicional es rígida, inflexible, solamente busca alcanzar un número que se programó antes en la planificación, tiene muy poca incorporación de tecnología, los objetivos son fijos, no se cambian, mientras que la gestión estratégica es más flexible, es descentralizada, tiene muchas cabezas, es participativa y el objetivo no solamente es cuantitativo, sino también cualitativo. O sea, no se busca solamente alcanzar un número, sino que ese número represente una cualidad. Está abierta a revisiones y ajustes posteriores también, utiliza tecnologías de información y monitoreo, necesita líderes y gestores. Por ejemplo, una de las actividades de la administración pública en el ámbito de desarrollo social, por ejemplo, sería cubrir la asistencia alimentaria de los comedores infantiles. Un objetivo cuantitativo sería, bueno, decir, son 30 chicos, nuestro objetivo es simplemente alimentar a 30 chicos durante los meses de febrero a diciembre, para lo cual asignamos una partida monetaria, un dinero establecido que es fijo durante todo el año. En la gestión tradicional no se cambia el número, son siempre 30 chicos y el monto es siempre el mismo, son 7 pesos por cada chico. En la gestión estratégica sí se revisa, puede ser que en marzo ya tengamos 40 chicos, se incorporaron por algún tipo de motivo, o que tengamos 50 chicos, entonces ya cambia, hay que revisar si realmente el presupuesto asignado está cubriendo esa necesidad social. Y es cualitativo porque tenemos que ver si con esos 7 pesos nos alcanza para dar
un alimento básico de calidad de esos chicos que cubra sus necesidades nutricionales y no simplemente estemos comprando un poco de pan y un poco de té. Entonces, la gestión estratégica es la tendencia actual y está sujeta a revisiones. Respecto de los objetivos de la gestión de personal, serían básicamente estas. Primero, contribuir al logro de los objetivos de la organización. Recordemos que los objetivos de la organización del ámbito público es satisfacer una necesidad del Estado, ¿sí? Si estamos en educación, será la educación de los chicos; si estamos en salud, será la salud de las personas; si estamos en desarrollo social humano, será la asistencia humanitaria de las personas. Segundo objetivo de la gestión de personal sería aportar servicio a la comunidad y al bien común, que se desprende de la misión y la visión de la organización. Y tercero, respetar las normativas vigentes. Como les decía hace un ratito, en el ámbito del Estado hay muchas normas, hay muchas reglas que rigen todo lo que es el desempeño de la actividad estatal. Bien, hasta aquí la unidad número 1. Hay un práctico que ustedes tienen que resolver. Está todo en el texto en PDF. Algunas preguntas se las contesté en este video, y cualquier duda me las consultan.